Moisés ya regresó a Egipto. Recordemos que percibimos que está solamente con Aarón. Llegan a donde están los israelitas, que era Gosén, reúnen a los ancianos, muestran las señales, Moisés les habla y los israelitas adoran a Dios porque le creen. Entonces el capítulo comienza con un entusiasmo ilimitado. Hay una emoción, un ánimo por las nubes. Recibieron al libertador, creyeron en su llamado, en el llamado de Moisés. El mismo llamado que así en el capítulo le dijeron que quien te nombró, ya aquí en el capítulo 4 lo reconocieron y adoran al Señor porque por medio de él iba a traerles liberación. Moisés está muy contento. Aquí no nos lo dice, hermanos, pero la exposición de las Escrituras alumbra cuando tratamos de desmenuzarla y poder ver a estos hombres de Dios que eran esos hombres. Entonces podemos percibir, hermanos, esa seguridad, ese entusiasmo con el que Moisés entra a la corte. La gente que una vez lo rechazó, ya lo recibió. Ahora falta que el faraón lo reciba y Dios le dijo que lo iba a recibir, entonces él se siente respaldado. Otra cosa es que cuando congregó a los ancianos de Israel, Moisés hizo las señales. Eso hizo que él se sintiera más respaldado. Porque una cosa es hacer una señal en secreto, pero que Dios permita que haga la señal delante de todos para que todos vean su credibilidad, eso hacía que él se fortaleciera más en su carácter y ya dejara de ser quizás cobarde o pusilánime. Tiene la aprobación de las personas, la aprobación que una vez buscó, tiene el respaldo de Dios, ya hizo las señales públicamente y ahora tiene a su hermano mayor como su mejor amigo. Entonces, hermanos, todos esos detalles nos hacen pensar en un Moisés que va seguro ante la corte. Quizás no seguro para hablar en público, porque apenas está volviendo a retomar su preparación de elocuencia y de exposición en público, pero sí por lo menos en su seguridad de sí mismo. Bueno, de su llamado, no hablo de autoestima, hablo de la seguridad del llamado. Entonces, hermanos, el capítulo comienza con los ánimos arriba. Versículo primero, entran Moisés y Aarón, fíjense en el orden, ¿no? Moisés es el que tiene la primacía, Aarón simplemente va, mientras Moisés cada vez más se va fortaleciendo. Aquí apenas está empezando, hermanos. Y más les adelanto, este capítulo va a servir como una preparación para Moisés. Una preparación espiritual muy directa para él. Entonces entran Moisés y Aarón ante Faraón. Eso era, hermanos, un tanto complicado, que dejaran a esclavos entrar a la presencia del hijo de Ra. Eso tuvieron que haber cumplido un procedimiento, una solicitud previa. Hermanos, no sabemos con exactitud cuánto tiempo tuvo que pasar para que el rey se dignara a recibirlos. El caso es que por fin, hermanos, aparecen dentro. No podríamos creer que simplemente entraron al palacio y Faraón los recibe así porque sí. Entraron y luego le dijeron, o sea, Moisés no habló solo. Como ya sabíamos, el que está hablando aquí es Aarón. Moisés es como si hubiera tratado de hablar o como si dijera algunas cosas y pasara por alto otras. Entonces tienen que hablar los dos. Bueno, ese detalle va a ser interesante porque vamos a mirar más adelante si va a seguir diciendo dijeron o simplemente va a decir dijo Moisés. Bueno, por ahora dijeron porque Moisés está siendo preparado en su liderazgo. Y le dijeron al faraón, Yahvé, el Dios de Israel, dice así. De una vez, hermanos. Esa línea es muy contundente. Si usted se fija en Éxodo 3:18, dice, ellos oirán tu voz. Bueno, dice, tú entrarás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Bueno, por ahora, hermanos, estamos viendo que Moisés está apegando casi al pie de la letra a lo que Dios le ha estado diciendo. Quizás en esta oportunidad no dejan entrar a todos los ancianos de Israel a la corte, sería quizás visto como peligroso.
pero sí dejan entrar solamente a Moisés y a Aarón. Más adelante vamos a ver que ellos están a las afueras, o sea, es como si a los ancianos de Israel los dejaran entrar hasta cierto punto. Solamente 2 de ellos, o sea, representantes de todos, los dejaron entrar hasta allá donde estaba el faraón. Y las palabras del Señor son las siguientes: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Cuando mirábamos, hermanos, en Éxodo capítulo 3, yo les decía que de ninguna manera podemos creer que Dios estuviera pidiéndole permiso al faraón. Déjalo salir, es que si tú no lo dejas, si tú no le das permiso, entonces yo no puedo dejar que él me sirva. No, hermanos, de hecho, estas palabras en hebreo son imperativas. O sea, Moisés y Aarón está diciendo, deja ir a mi pueblo, no es déjalo ir, es un imperativo. No pretendían recibir autorizaciones, el pueblo iba a salir y punto. Precisamente eso es lo que endurece a Faraón. Que vengan, hermanos, unos pastores hebreos, un pastor hebreo, Moisés, con un hermano que es un esclavo, que ha recogido barro y ladrillo toda su vida, a darle órdenes. Eso fue ofensivo, hermanos, para el faraón. Y otra cosa, están dándole órdenes en nombre de un Dios que no tiene ni idea este hombre. Faraón no sabe quién es Jehová, realmente no sabe quién es, ya lo va a saber, pero ahora no lo sabe. Haciendo una lectura simple, hay personas que piensan que Dios estuviera engañando a Faraón, o Moisés estuviera diciendo mentiras. ¿En qué sentido? Más adelante va a decir, vamos a ir camino de 3 días, ¿sí? Es como si estuviera diciendo, déjanos ir que luego volvemos. Hay personas que han interpretado esas palabras de esa manera, como si estuvieras diciéndole al faraón, déjanos ir, vamos a servir y luego volveremos como si nada, no te preocupes. No, hermanos, tampoco se está hablando así. Esta no es una solicitud temporal. Esta es la notificación personal de la salida permanente de Egipto. ¿No hicieron, se acuerdan, como Jacob, que se escapó de Labán? Siguieron el ejemplo de Moisés. Moisés habla con su suegro. Ahora Israel está hablando con su opresor, con el faraón. Estas palabras obviamente siguen ofendiendo al faraón. Y es adrede. Dios quiere darle la ocasión para que se endurezca. Ya hemos visto que Dios le está endureciendo, porque Moisés está repitiendo lo que Dios le dijo que dijera. O sea que las palabras que Dios le entregó a la boca de Moisés son las que provocan que el faraón se endurezca. Por lo tanto, es Dios el que endurece al faraón. Pero también hemos visto que Faraón se endurece a sí mismo, hermanos. Y lo estamos viendo en este momento. Si el hombre se cree un Dios, un semidios, y vienen unos esclavos a darle órdenes, para él eso es muy ofensivo y prefiere enfrentarse al Dios que sea, hermanos, para mantener su estatus. Y ahora vamos a mirar, hermanos, cuando dice, para que me celebre una fiesta en el desierto. ¿Por qué tiene que decir esa información? ¿Es importante decir eso, hermanos? En este momento, sí, es importante. Resulta que las deidades paganas, los dioses fenicios, egipcios, amorreos, esos dioses reclamaban una manera particular de adoración. Recordemos el caso de Baal. Se cortaban, hacían danzas, decían palabras gritando alrededor de un fuego o de un altar de piedras. Reclamaban ser adorados en un lugar específico. Un ejemplo de esto son los dioses egipcios. Amon-Ra tenía su propia ciudad que quedaba al sur de Egipto, Heliópolis. Entonces, por eso no es extraño para el faraón que el Dios de los hebreos especifique la forma que quiere ser adorado. Es más, eso para Faraón no sería extraño, sino que le haría ver que ese Dios es real, que es un Dios personal, así como los dioses de él. Estoy hablando tratando de pensar como pensaría un faraón pagano. Bueno, o sea, para él no sería algo extraño, como que bueno, ¿cómo así que para el desierto? ¿Por qué no lo adoran acá? Que luego va a decir eso, pero en realidad es para llevar la contraria. Entonces, las razones que Moisés le da al faraón para que deje salir a los israelitas son
una clara revelación de la voluntad de Dios. Versículo 2. Pero el faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco los dejaré ir. El Dios de los hebreos ha designado un lugar en el desierto para que su nación lo adorara. Dios dijo que así iba a ser y Faraón tenía que someterse. Entonces vemos, hermanos, que aunque los egipcios tenían muchos dioses, eran tan nacionalistas o tan celosos de sí mismos ellos, que desconocían a las otras deidades. Por ejemplo, el Dios de los hebreos lo desprecian. Y aunque está haciendo una reclamación que ellos entienden, porque hasta tienen dioses elaborados por ellos mismos que piensan similar, prefieren imponer la adoración de sus propios dioses antes que permitir que se adore a otro. O sea, el faraón valora más a los ídolos de su país, se valora más a sí mismo que a este Dios que por ahora le es desconocido. Así que se niega a dejarlo salir. Todo lo contrario, hermanos, vamos a mirar que va a tomar una decisión arbitraria, como una retaliación a la petición de los israelitas. ¿Quieren eso? Bueno, pues entonces voy a hacer esto y esto para que dejen de molestarme con esa petición. El versículo 2, hermanos, cuando dice ¿quién es Jehová? Es una pregunta que realmente es la contraposición a la pregunta que Moisés hizo una vez. Moisés dijo: cuando los israelitas me pregunten ¿quién te envió? ¿Yo qué les digo? ¿Cuál es su nombre? ¿Se acuerdan? Moisés preguntó de alguna manera ¿quién es el Señor? Pero fue reverente, hermanos. Pero este hombre está preguntando ¿y quién es? Con arrogancia. Esa palabra, esa pregunta refleja la arrogancia del corazón del faraón. Un hombre supremamente altivo. ¿Y quién es? Si pensara Faraón que el Señor es un Dios más, igual que los de él, porque todavía no conoce que el Señor está por encima de todos, por ahora para él el Señor es un Dios más. Pero si tuviera temor de los dioses, incluyendo a los otros que no son los suyos, no preguntaría de esa manera, hermanos. ¿Por qué él actúa así? ¿Qué eran los israelitas? Esclavos. La condición social y económica de los hebreos era paupérrima, era miserable, era vergonzosa. Pues para Faraón, hermanos, el Dios de los hebreos debe ser igual que los hebreos. ¿Por qué le va a hacer caso a un Dios de la gente, de la plebe de su sociedad? Para Faraón, el Señor sería un Dios débil, indigno, igual que su gente. Por eso él dice, ¿quién es? No es el Dios de los cortesanos, no es el Dios de los reyes, es el Dios de los esclavos miserables, ¿sí? Por eso, hermanos, él se atreve a hablar de esa manera. Bueno, Faraón se sintió superior que el Señor. Por ahora no sabe quién es el Señor. Faraón se sintió superior que su pueblo, que el pueblo del Señor, porque él se creía un semidios y la gente del pueblo de Israel era miserables esclavos. Entonces, despectivamente, hermanos, se niega a sujetarse a la orden de Dios. El incrédulo afirma que porque no cree en la Biblia, pues las reglas de la Biblia no le aplican a él. En alguna ocasión conversábamos con un joven y le decíamos de la realidad del infierno. Y este joven decía, yo no creo que el infierno existe, por lo tanto yo no voy a ir al infierno. Hay mucha gente que piensa así, hermanos. Yo no creo en la Biblia, eso fue escrito por hombres, a mí por eso no, mi conciencia no está apegada a esa autoridad, yo no la reconozco como mi autoridad, por lo tanto yo soy libre de ella. Sí, en serio. Pues hermanos, Dios no depende del reconocimiento de nadie para ejercer su juicio. El mundo afirma desconocer la autoridad de las Escrituras, niega la credibilidad del infierno y piensan que por eso entonces dejan de existir. Y piensan que por eso entonces no se les va a aplicar en la hora del juicio
Dice en el libro de Juan, Moisés será quien los juzgue. No seré yo quien los juzgue, dice el Señor, sino serán mis palabras las que los juzguen, Antiguo y Nuevo Testamento. No creían ellos, va a creer por la eternidad. No cree en el infierno, pues verá ese humo que sube por los siglos de los siglos. Dios es nuestra bandera, nuestro estandarte. Y que insulten al Señor de esa manera es quitarnos de lo único que nos hace estar con la cabeza en alto. Entonces, hermanos, para Moisés y Aarón eso sería muy humillante. A su Señor y Dios, hermanos, lo estaban denigrando ahí. Eso no estaba planeado. O por lo menos el Señor sí sabía. Me refiero a Moisés y a Aarón. Ellos no sabían que Faraón iba a ser tan blasfemo. ¿Cuánto nos duele, hermanos, cuando la gente rechaza lo que para nosotros es lo más precioso del mundo? Cuando la gente, hermanos, desprecia el nombre santo, pisotea el sacrificio de Cristo y se burla de las Escrituras. A nosotros nos duele porque eso es lo más precioso de nosotros. Más hermoso en toda nuestra vida es ello. Y también nos duele porque sabemos que son tan reales que los van a juzgar a esas personas que rechazan. Y como decía el Señor, les será más tolerable el castigo a Sodoma y Gomorra que a esas personas. Versículo 3. Aquí, hermanos, Moisés y Aarón están casi teniendo una reacción desesperada, como tratando de convencerlo otra vez a Faraón, de persuadirlo de que cambie de opinión con sus fuerzas. Y dice, el Dios de los hebreos. O sea, ¿quién es Jehová? Respuesta, el Dios de los hebreos. Se nos ha manifestado. Otras versiones dicen, nos ha encontrado. Me parece más hermosa esa traducción, nos ha encontrado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahvé nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Versículo 3, ellos dijeron, o sea, otra vez los dos están hablando, una réplica, esto es una réplica, o sea, como un contraargumento, una respuesta. Y le aseguran al Faraón que Dios los ha encontrado, que Dios los ha visitado. Eso es un detalle muy bonito, hermanos, porque si recordamos Éxodo 2:24, 3:7, 8, 9, 16, Éxodo 2:24 y 25, Éxodo 3, 7, 8, 9 y 16. En esos versículos se decía que el Señor había visto la aflicción, que había venido a buscarlos, ¿sí? Que había oído el clamor. Ellos le están compartiendo a Faraón algo que es solo de ellos. Dios los ha escuchado y ha venido a su encuentro. Les está compartiendo ese detalle al Faraón. Así nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Creemos que compartir aquello que a nosotros nos ha conmovido va a conmover a otros. Entonces decimos a las personas, la voluntad de Dios que nos ha revelado a nosotros por la Escritura, la palabra que ha sido consuelo para nosotros, y la hablamos a las personas para tratar de persuadirlas de la verdad del Evangelio, pero rechazan y niegan eso. Porque pensamos, hermanos, que esa emoción, esa alegría, ese gozo y esa dulzura que percibimos la van a percibir otros. Pues Moisés y Aarón le están contando a Faraón algo que fue dulce para ellos, que hizo que los israelitas se inclinaran y adoraran. Entonces ese Faraón no se inclinó ni adoró. Está de pie, hermano, firme, arrogante. Y miren este detalle, hermanos. Moisés y Aarón primero tratan de persuadirlo por medio de esta noticia tan especial de la visita del Señor. Y segundo, tratan de demostrar al Faraón que son sinceros, que lo que están hablando no es que sean perezosos, sino que es verdad. Le dicen, 3 días de camino por el desierto iremos.
¿Por qué tienen que decirle eso? Vamos a ir al monte Oreb, vaya de camino y en una parte donde haya zarzas, allá vamos, por esos lados, Sinaí. No le tiene que decir todas esas cosas, hermanos. Bueno, me refiero humanamente hablando, porque el Señor le había dicho que tenía que decir eso, ¿no? Ya lo comprobamos en Éxodo 3:18. Pero me refiero a que están siendo transparentes para mostrarles que es verdad que Dios los está visitando y que es verdad que Dios les dijo que fueran a tal lugar que queda a 3 días de camino, o sea, a tanta distancia. Y ahora, en la tercera parte del versículo dice, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Pareciera esa línea que fuera añadida. Porque si comparamos 3 y 4, Dios no le dijo a Moisés que dijera eso. ¿Será que aquí Moisés y Aarón pecan por agregarle a las palabras de Dios? Pues hermanos, en este momento, aunque el Señor no les ordenó que dijeran eso, es verdad. Y también es una manera de confirmar lo que acabaron de decir. ¿Qué les había dicho? Para que me celebre una fiesta en el desierto. O sea, este Dios es real, porque primero es personal, segundo nos encontró, tercero nos dijo hasta dónde teníamos que celebrarlo y a cuánta distancia teníamos que recorrer. Y cuarta razón la está en el versículo 3, porque si no lo celebramos, si no lo adoramos, Él se enoja. O sea, está mostrando que este Dios es realmente un Dios. En las culturas paganas, hermanos, cuando a un Dios no se le adoraba en su ciudad o a su manera, el Dios se enojaba y traía peste y espada. Entonces Moisés sigue hablándole al faraón, y Aarón también, en los términos que Faraón entiende. O sea, este Dios es real y puede traer juicio contra ellos si no obedecen. Y miren que indirectamente se le estoy diciendo también a él. O sea, va a traer peste y espada contra nosotros. Pero ellos viven en Egipto. Es indirecto, le está diciendo también, va a ser contra ustedes y no nos deja salir. ¿Sí? Pues hermanos, vemos esta actitud de tratar de comprobar la veracidad de nuestra doctrina bíblica, la veracidad de nuestra teología, quien es la persona misma de Dios, que trata pues de la persona misma de Dios. Pero por más argumentos que propongamos, por más veraces y ciertos que sean, no conmueven el corazón de una persona que está endurecida, no pueden moverlo. Vemos, hermanos, la manera de evangelizar, ¿no? En estas líneas. Les decimos a las personas quién es el Señor, lo que el Señor ha exigido de su pueblo, que el Señor nos ha visitado y que hay un juicio que es real. Ahí está, hermanos, el método evangelístico. Pero el método evangelístico, por más bíblico que seamos, no promete resultados. Porque los resultados dependen de la soberana gracia de Dios. No dice, y si tú cumples estos requerimientos para evangelizar, entonces yo haré de ti una gran nación. O yo traeré almas a tu iglesia. Añadiré miles y miles y miles si cumples este y este y esto. Fuera así, hermanos, una promesa. No es una promesa realmente. Es nuestro deber mantenernos fieles al legado del Evangelio. Pero ello no conlleva promesas ni materiales ni tampoco poblacionales. Bueno. Versículo 4. Respuesta del faraón. Moisés y Aarón les llamó por el nombre. ¿Por qué buscan apartar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. El pueblo de la tierra es numeroso. Ustedes quieren apartarlo de sus tareas. Hermanos, Israel es una gran multitud de esclavos. Éxodo 1:7 dice: los israelitas fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Versículo 9: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros.
versículo, bueno, dejémoslo hasta ahí, más adelante miramos el otro. Entonces, hermanos, definitivamente el pueblo es demasiado, es mucho. Y miren que es uno de los argumentos del faraón: no los voy a dejar ir porque ustedes son muchos. Claro, hermanos, son demasiados. Ya comprobamos que hasta las mujeres son muy fuertes y vigorosas. No le convendría en nada al faraón ni a la corte que la mayor fuerza de trabajo de su país se vaya. Dejar ir a los israelitas significaría un gran golpe para la economía de Egipto. Por eso también Faraón se niega. Ellos son los que hacen todo: campos, ciudades, ladrillo. Todo lo hacen los israelitas, hermanos. Los trabajos forzados. El pueblo de Egipto no está acostumbrado a trabajar de esa manera. No los van a dejar ir. ¿Sí? Les afectaría su comodidad. Entonces, hermanos, miren esa manera humillativa también del faraón de responder. Dice: es que ustedes son ociosos. O sea, quieren perecer. Quieren irse a perecer. Hermanos, han trabajado 430 años sin parar. 5 generaciones. Y este hombre dice: es que ustedes quieren holgazanear. Eso es, hermanos, ofensivo del faraón. Nos muestra otra vez su arrogancia. Volvamos a Éxodo 1, versículo 11. Ahora sí, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los israelitas. Los egipcios hicieron servir a los israelitas con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Sí? Este faraón, hermanos, similar a su antecesor, tiene un propósito: matar el anhelo de salir de Egipto en los israelitas. Faraón desea, hermanos, es más, en hebreo, cuando dice ustedes solamente quieren holgazanear, ocúpense en sus tareas. En hebreo esa palabra significa apegarse. O sea, su propósito era que se aferraran a sus trabajos y que no miraran más allá. La mentalidad esclava que siempre han tenido, que la mantengan. Quería hacerlos apegar a sus trabajos. Faraón ordena a los capataces de los esclavos que ya no les faciliten más la paja a los israelitas, sino que cada quien debía ir y conseguirla como fuera. ¿La paja para qué era? Para avivar el fuego, para la preparación del ladrillo. El ladrillo se prepara, hermanos, con una temperatura muy alta en hornos, con fuego. Y para ello requería como avivar un combustible. ¿El combustible que era? La paja. Y ahora el faraón les niega que les den la paja. Significa ir y buscar hojas secas, palos, rastrojo, hierba, lo que sea que encuentre, hermanos. Versículo 6 hasta el versículo 9, la orden fue así: síganseles exigiendo la misma cuota, y así tenga que ir a buscarle y dispersarse por todo el territorio que vaya. Pero tienen que cumplir para que aprendan a no creer a palabras mentirosas y a no ser perezosos. Obviamente, hermanos, eso no iba a lograrse porque el ladrillo se secaba al sol y la paja servía como una especie de brea o pegamento o ligamento para que se formara bien el ladrillo. Entonces, eso por un lado. Y por lo otro,
Egipto es un país desértico, tiene poca vegetación. Para encontrar por lo menos palo o hierba seca tendrían que caminar muchísimo y eso lleva mucho tiempo también. Entonces de aquí a que lo encuentren, de aquí a que regresen, a que aviven el fuego otra vez, que por la escasez se va apagando, en fin, hermanos, es imposible lograr la misma cuota bajo esas condiciones. Entonces Faraón les dice en el versículo 9, les voy a dar una lección, y la lección es que no crean en palabras de mentira. El doctor MacArthur piensa que es probable que este Faraón sí conociera a Jehová, o por lo menos lo hubiera oído, pero no es un Dios al que él le tenga miedo, porque es el Dios de los esclavos. Entonces es un Dios que, siendo él el hijo de Amon-Ra, que es el Dios que da el amanecer y el atardecer todos los días, pues ¿por qué le va a tener miedo al Dios de los esclavos, que son un montón de gente miserable que no sirve sino para trabajo de fuerza? Entonces por eso el hombre tiene esa actitud. ¿Quién es Jehová? O sea, no le importa las amenazas de este Dios, porque él se cree superior, no igual, superior. Y por otra parte, no le interesa el juicio que puede venir sobre él, sino que afirma que son palabras de mentira, palabras mentirosas. O sea, no solamente se enfrenta al Señor, tiene un poco su juicio, sino que cuestiona y declara falsas lo que ha escuchado de parte de Dios. Y es que, hermanos, Moisés y Aarón están hablando de parte de Dios, porque como habían dicho, versículo 1, así dice el Señor. O sea, ellos estaban mostrándole al Faraón desde la primera entrevista que estaban hablando oráculo, o sea, están hablando palabras directamente, textualmente de Dios. Pero Faraón, además de enfrentársele al Señor, está declarando que eso es mentira. Vemos, hermanos, esta actitud de este hombre, las palabras de este hombre, de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos un claro enfrentamiento, es como una declaración de guerra. Palabras mentirosas. ¿No se acuerdan que alguien ya habló así una vez? Alguien una vez ya dijo eso. ¿Quieren verlo? Génesis 3:4. La serpiente dijo, con que Dios les ha dicho que morirán, no morirán. Mentira. En Génesis 3:4 vimos, hermanos, a la serpiente diciendo que las palabras de Dios eran mentirosas. Alguien ya había hablado así y está hablando otra vez por boca del Faraón. Aquí estamos viendo otro paralelo, ¿no? En Éxodo hemos visto varios, aquí hay otro. Se está recordando a los israelitas que esa serpiente antigua está actuando a través del Faraón. No estamos diciendo que el Faraón es endemoniado o que Satanás se le hubiera metido, algo por el estilo, pero es hijo del diablo. Y como hijo del diablo, el hombre afirma lo que el Satanás también afirma, que las palabras de Dios son mentirosas. Bueno, sigamos, versículos 10 y 11. Cuando se dan por enterados los cuadrilleros de Egipto, inmediatamente van a notificar de la nueva decisión a los israelitas. Porque fíjense que el Faraón no les comunica directamente, porque va a tener que decirles la decisión acercándose a esta gente. Versículo 12. ¿Qué vemos en el 12? Dice, el pueblo se esparció por todo Egipto, lo que les había avisado, el pueblo iba a tener que buscar rastrojo, ¿sí? ¿Qué notamos aquí, hermanos? Faraón le habla a su gente, a sus súbditos, y sus súbditos van e informan a los israelitas de la nueva decisión. ¿Qué hacen los israelitas? Siguen trabajando, no protestaron, vean, no dicen nada, continúan trabajando. No protestaron, no se quejaron, no dijeron no me parece, no dijeron Faraón, ¿quién te puso sobre nosotros? Ahí sí no dijeron nada, hermano, no protestaron, no se pusieron, sino que obedecen y se esparcen por todo el país de Egipto para recoger hierba seca. Versículo 13.
como les decía ahorita, la producción obviamente disminuyó. Y más encima, los cuadrilleros de los egipcios los apremiaban. Ese apremiar significa que estaban todo el tiempo ahí diciendo, bueno, ¿y dónde está la cuota? Bueno, y ya, ayer me dio tantos, ¿y por qué hoy no me ha dado esa cantidad a esta hora? Nos da a entender que pasan algunos días. Dice, ayer y hoy ustedes no han traído la producción. Entonces toman una decisión muy fuerte y es azotar a los capataces israelitas. Esos capataces israelitas vendrían siendo como los líderes que los egipcios mismos pusieron sobre los israelitas, para que los cuadrilleros egipcios no tuvieran que comunicarse con todo el pueblo, sino con los representantes. Similar a lo que pasó con lo de las parteras, ¿se acuerdan? Las parteras eran las líderes, no eran todas las del país. Eso mismo pasa aquí. Entonces, como no podían cumplir, los capataces egipcios azotaron a los capataces israelitas. Podemos deducir que ya han pasado por lo menos 3 días después de la decisión, y ya cuando están morados, hermanos, morados de los golpes, los capataces, ahí sí van a protestar. Los jefes de cuadrilla israelitas fueron a quejarse ¿ante quién? Ante el faraón. Los israelitas prefirieron porfiarle al faraón. Por favor, ay no, esto es muy duro. Mire que lo que usted hizo tal cosa. En vez de escuchar a Moisés, van a pedirle ayuda a faraón. Ahí están, hermanos, reflejados estas personas. 15 al 16 dice, ¿por qué su majestad nos trata así a sus siervos? Somos tus siervos. Somos tus esclavos, están aceptando su condición. Ya ni paja recibimos, a pesar de eso se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. Es culpa de su gente, majestad, no nos culpe a nosotros. Hermanos, iban allá a despertar lástima de faraón. Las personas con mentalidad esclava quieren despertar lástima. Tenga misericordia a nosotros, no es nuestra culpa que la producción haya disminuido, fue tu misma gente. Vemos, hermanos, ahora la respuesta del faraón, versículos 17 y 18. Dice en la versión internacional, haraganes, ociosos, perezosos, holgazanes, querían recibir lástima, pero no la reciben, antes reciben una humillación. Hemos visto, hermanos, al pueblo trabajando por 5 generaciones, 430 años de forma continua, sin vacaciones ni horas extras, de sol a sol. Y el faraón les dice, ustedes son ociosos, perezosos, haraganes, holgazanes. Versículo 17, ustedes eso es lo que son. Andan diciendo, déjanos ir a ofrecerle sacrificios a Yahvé. Vayan a trabajar más bien. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. O sea, un no, otra vez. Y ahora directamente. Querían que el faraón cambiara la decisión. Miren esta mentalidad, hermanos, otra vez. No es que esté hablando de mentalidades, esas cosas. Estoy tratando de destacar la actitud incrédula de estas personas, de nuestros antepasados. El pueblo no está pidiendo salir de Egipto. El pueblo está diciendo déjenos trabajar como lo hacíamos antes, no bajo esa presión. Vamos a seguir trabajando, no importa, faraón. Les están diciendo vamos a continuar, pero quítenos esa presión. No están deseando salir, no están creyendo en las promesas, están sometiendo su voluntad al faraón, no a Moisés. Habían estado contentos, hacía 3 días habían hecho una fiesta secreta, saltando y postrándose, llenos de alegría. Por fin Dios vino. Y ahora en el 19 el pueblo está impresionantemente desanimado, está afligido. Cuando ellos escuchan que Faraón les habla de esa manera, pierden toda esperanza, se sienten abatidos y acabados.
¿Alguien esperaba esa situación? No. El Señor le había dicho a Moisés que no iban a creer. Y Moisés quizás les dijo, por medio de Aarón. Pero que esta iba a ser la decisión, no se sabía. Solamente el Señor sabía. Dice, los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos. Cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. O sea, no han estado en aprietos 400 años, fue ahorita que están en aprietos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Todo por culpa de Moisés. Esa es la mentalidad. No nos hubiera pasado esto si no le hubiéramos creído al mensaje de Moisés. Nosotros debimos haber seguido normal. ¿Para qué le hicimos caso? ¿Para qué le creímos a ese predicador que ni siquiera lo habíamos visto hacía mucho tiempo? Viene aquí y nos habla y nos ilusiona. Es nuestra culpa, le creímos. O sea, hermanos, le están dando la razón al faraón. Faraón dijo, son mentiras. Los israelitas están creyendo entonces que las palabras del Señor son mentiras. Versículo 20 dice, al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dije, que el Señor los examine y los juzgue. ¿A quiénes? A Moisés y Aarón. Por culpa de ustedes, somos unos apestados. Dicen otras versiones, aborrecidos, abominables. En cambio, con Moisés, ¿cómo se comportan? Es tu culpa, nos mentiste. Y por si fuera poco, hermanos, ¿qué más hacen? Desean que Dios los castigue. El colmo, hermanos, realmente. Pero así es el corazón humano. Desean de corazón que Dios castigue al que le trajo las buenas nuevas. Pero al que los está esclavizando, que en este momento podríamos hasta pensar, el faraón es una tipología del diablo, es una tipología del pecado, es una tipología de la esclavitud del mundo. En vez de enfrentarse a eso, se enfrenta con el que les trajo las buenas nuevas. No es culpa del faraón, de nuestro pecado, del mundo, de nuestra carnalidad, no, es culpa de Moisés. Que Dios castiga a Moisés. Esos versículos 22 y 23 son muy hermosos. En esta ocasión, hermanos, Moisés no huye a Madián. Moisés no está escapando. Esta vez, otra vez, se le está derrumbando lo que había planeado. Pero como fue Dios el que lo nombró, aunque otra vez no tenga la aprobación de la gente, Él no va a buscar o a porfiar a la gente. ¿Qué es lo que hace Moisés? Clama al Señor. Esta vez Moisés no se fue otra vez a donde Jetro, sino que se derramó ante el Señor, el que lo había enviado. Y usted mira las palabras del 22 y el 23, y son una oración ferviente, muy sincera, muy reverente. Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Aquí está orando a favor de ellos. Estamos viendo al Moisés miedoso, volviéndose intercesor de su pueblo. Vemos en estos dos versículos la formación en el carácter de Moisés. Y se requirió una tribulación para que aprenda. ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Hermanos, no son preguntas retadoras ni desafiantes. Son preguntas sinceras.
Le está abriendo el corazón al Señor, no está yéndose a donde Jetro, no está yéndose a porfiar al faraón, no está yendo a porfiarle a la gente, está yendo a donde debía ir hacía 40 años. Desde que me presenté ante el faraón, le hablé en tu nombre. No he hecho más que maltratar a este pueblo. Es tuyo. Tú no has hecho nada para librarlo. ¿Qué podía haber dicho Moisés, hermanos? Me viniste a traer acá para rescatar a este pueblo que ahora quiere que tú me castigues. Moisés no hace eso, hermanos. Moisés dice: desde que me presenté, los problemas de mi gente se aumentaron. O sea, está asumiendo la culpa. O sea que Moisés les creyó a las amenazas. No es que les haya creído, hermanos. Aquí estamos viendo el ejemplo de una oración intercesora. Él no está diciendo: ay, los israelitas me dijeron eso, es tan cierto. Es tan cierto lo que me dijeron, Señor. Moisés no está hablando así. Moisés lo que está diciendo, que el Señor no les tome en cuenta a los israelitas, esa actitud. Y que está tratando de pensar como ellos están sintiéndose. Desde que yo llegué, efectivamente, sí están habiendo más trabajos. Y eso no lo entiendo porque no los has liberado, Señor. Vemos, hermanos, eso es sincero. En esos dos versículos, hermanos, estamos viendo muchas cosas. Por ejemplo, Dios quiere mostrarle a Moisés su propia inestabilidad emocional. Lo vimos hacía 3 días aproximadamente, entrando ante Faraón muy entusiasmado. Ahorita está desanimado. Pero hay un seguro. Porque hasta Moisés se desanima, hermanos. Los hijos de Dios tenemos derecho al desánimo. Hoy lo leímos en el Salmo 42. Pero el desánimo, hermanos, no se queja o no se derrama ante Faraón o ante la gente, sino ante el Señor. ¿Ante quién nos quejamos nosotros, hermanos? ¿Ante quién? Lo vimos que su carácter era tan débil que hasta su mujer tomó una decisión que no tenía por qué tomar ella. Y él no hizo nada. Todos esos detalles nos muestran, hermanos, la inestabilidad emocional de Moisés. Pero aquí lo estamos viendo formarse, ser más fuerte. Estamos viendo, hermanos, que la oración está trayendo sobre él la formación que requería. Podríamos pensar, y de hecho cuando estudiemos la otra semana, si Dios quiere, vivimos el capítulo 6, que a partir de ese momento Moisés empieza a tomar el liderazgo mucho más fuerte que antes. Ya vamos a ver que no es Aarón el que habla por él, ahora es él mismo. Ya está fuerte porque oró donde debía ir. Entonces Dios quería mostrarle su propia inestabilidad emocional, pero también, hermanos, Dios quiere mostrarle otra cosa que también es importante tenerla en cuenta. Ver la inestabilidad del pueblo. Estaba haciendo fiesta, cuando ven las señales creen, ahí sí creen. Cuando Moisés les da las buenas nuevas, porque venía con señales acompañadas, creen. Se emociona, lo abrazarían, lo besarían. 3 días después, Dios te castigue por tu culpa, impío, malvado, mentiroso. 3 días después. El Señor quiere preparar a Moisés, hermanos, enseñándole también no solo de sí mismo, sino de la gente, de los semejantes. El pueblo es voluble, el pueblo es cambiante, el pueblo ama un día, al otro día odia. Un día bendice, otro día maldice. Un día admira, otro día detesta. El Señor quiere enseñarle eso, hermanos, es importante. Y para liderazgo es requerido saber eso.
No va a haber recepciones con aplausos siempre, ni felicitaciones. De hecho, es lo que menos va a haber en el ministerio. Y Moisés tiene que aprender eso. ¿Y cuándo lo aprende? El primer día empezando, hermanos. Empezando el ministerio, ya aprendió. Bienvenido. Y tercero, el Señor quiere enseñarle a Moisés no solamente de sí mismo, de la gente, sino más bien de Dios. Dios no depende de Moisés ni del pueblo para cumplir lo que prometió. Dios no va a depender de ninguno para cumplir su plan. También, hermanos, de hecho el Señor se lo está mostrando ahí de frente, porque el Señor había dicho: Faraón, yo lo voy a endurecer. Moisés lo vio en vivo y en directo, cómo Dios lo endurecía. Y a la vez Moisés vio que Faraón es inquebrantable en su arrogancia. O sea que para la tarea que fue llamado se requiere el puño de Dios, hermanos. No el de él. ¿Quién puede hacer cambiar de opinión al Faraón? ¿Quién? Entonces, hermanos, Israel se desanimó al ver con sus ojos físicos puestos en la situación del presente, como si Dios hubiera sido infiel para cumplir lo que prometió. El desánimo viene, hermanos, cuando nuestros ojos físicos nos guían a nosotros y nos quedamos mirando el presente. El desánimo viene ahí, hermanos. El desánimo viene, hermanos, y luego sigue algo, y es que desconfianza, como si Dios hubiera sido infiel a cumplir su promesa. Dios les había dicho: los voy a librar de Egipto. Ya lo intentaron y no se dio. También la desconfianza lleva, hermanos, a pensar que Dios no es lo suficientemente poderoso para librarnos del Faraón. Faraón es muy poderoso. Va a ser difícil para el Señor. Hermanos, es muy común, por eso les dije, ellos son nuestros antepasados. Esos israelitas malos, pecadores, no, hermanos, iguales que nosotros. Y así, hermanos, el capítulo que empezó con el pueblo animado hasta el cielo, vemos al pueblo en el suelo, desanimado hasta el borde de decir que Dios te castigue, Moisés. Pero no todo es malo, hermanos, porque estamos viendo a un Moisés que empezó entusiasta y cómo termina el capítulo, Moisés que ahora es más fuerte. El pueblo está por el piso, hermanos, el pueblo está desanimado, pero Moisés está fortaleciéndose en el Señor para cumplir la obra.